Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a realizar la actividad de campo 2.3 que corresponde con el foro de las plantas medicinales y vamos a hacer una entrevista a la doctora Ángela Gabriela Domínguez Pérez. Para ello, tres de los alumnos seleccionados en representación de los presentes van a efectuar unas preguntas que la doctora se ha ofrecido a bien de contestar. Entonces, adelante, Basti, con la primera pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Ángela Gabriela Domínguez. Mi nombre es Basti Lizama Puga Colín y quisiera saber cuáles son las principales fuentes vegetales de las que se elaboran medicamentos. Hola, buenas noches, Basti. Mira, los medicamentos herbolarios, homeopáticos y de todos los que se utilizan la herbolaria, en realidad las fuentes son muy diversas. Especialmente se utilizan las hojas, las flores, pero también se utilizan los tallos, la corteza o las raíces. Cada planta tiene diferentes propiedades. A veces una misma planta tiene propiedades, por ejemplo, las hojas tienen unas propiedades, las flores tienen otras y los tubérculos tienen otras. Entonces, dependiendo de lo que se quiera conseguir, se va a echar mano de la parte de la planta que sea necesaria. Muy bien, pues añadir a esto brevemente, ¿verdad? Que también hay unos metabolitos que aparecen durante cierto tiempo, por ejemplo, durante la floración. Cada planta, ¿verdad? Si es recolectada en verano, en invierno, en la época, en varias épocas del año, también tiene que ver mucho si se recolecta por la mañana, por la tarde, al mediodía, si le da el sol, si no le da el sol. Entonces hay principios activos que son más abundantes que otros, dependiendo, ¿verdad?, la floración. Bueno, solamente como un apunte para ustedes, ¿verdad?, sobre los principios activos. Muy bien, pasamos entonces a la segunda pregunta que está a cargo de la alumna Karina. Buenas noches, mi nombre es Karina. Licenciada Ángela, quisiera preguntarle en qué forma se consumen estos medicamentos base vegetal. Pues buenas noches, Karina, gracias por tu pregunta. Mira, los medicamentos o los fitomedicamentos o los productos herbolarios que se preparan a partir de las plantas se pueden utilizar en una infinidad de presentaciones. Todo va a depender de qué principios activos se quieran recuperar o se quieran aprovechar o del terapeuta que lo esté presentando. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas formas. Una de las formas más comunes como se prescriben o se preparan las plantas es haciendo un extracto seco de las plantas que luego se pulveriza y luego se encapsula en este tipo de productos. Este es un ejemplo de lo que es una marca mexicana que se llama Prosa, que aunque no gasta mucho en el envase, tiene altos niveles de calidad. Entonces, estas plantas se secan, se pulverizan, se desinfectan y luego se encapsulan. Y así se prescribe la planta seca. Otras plantas se hacen extractos, maceran, se hacen tinturas y luego esas tinturas se prescriben de manera líquida. Este es un ejemplo de un producto que está hecho a base de rábano negro y de ortiga. Se lo conseguí en una tienda herbolaria. Es una tintura, lo voy a sacar. Se ha hecho un extracto de la planta, del rábano negro y de la ortiga, y entonces se prescribe con un propósito específico. Dependiendo de qué principios activos se quieran sacar más provecho, se van a utilizar de una manera o de otra. Eso es en cuanto a las plantas, a los productos herbolarios.
Hay otro tipo de visión de las plantas que van a aprender más adelante, que es desde el punto de vista energético. Por ejemplo, medicinas como la medicina china y la medicina ayurveda le dan otras propiedades a las plantas, además de sus principios activos. Y una de ellas es la medicina ayurveda. Y tengo aquí un producto que ha elaborado unas cápsulas a base de ashwagandha, que es una de las plantas que se utiliza mucho en la medicina ayurveda. La ashwagandha es una planta que desde el punto de vista de la medicina ayurveda tiene la capacidad de ser adaptógena, es decir, que ayuda a las personas a adaptarse a momentos de estrés y permite hacer una regulación entre el estrés como para sedar a una persona, pero tiene la capacidad que a la vez les da energía. Esto es desde la medicina ayurveda. La ashwagandha es una planta que tiene 12 alcaloides. Algunos de ellos es la somnífera, la naferina, que tiene propiedades sedantes o un poco narcóticas, ¿no? O analgésicas, tranquiliza, seda. Pero por otro lado tiene witanoides, que son fitoesteroles que tienen una capacidad o una propiedad de ser como energizantes, ¿no? De hecho, algunas personas le llaman a esta planta, le llaman el Panax indio porque da mucha energía. Entonces, esta planta tiene la capacidad de que da al mismo tiempo energía, pero al mismo tiempo seda. Y los ayurvedas mezclan diferentes plantas en fórmulas, ya sea pulverizados o en extractos. Y en este caso se le ha añadido la pimienta negra, que es rico en alcaloides como la piperina y tiene un efecto sinérgico con la ashwagandha. Hace que se potencialice más esta planta y entonces sus efectos terapéuticos son mucho, mucho mejor. En el caso de la hierba del sapo, que yo les comentaba, que es la forma más común que se utiliza aquí en México, las cápsulas de hierbas, tiene manitol y glucosa y tiene B-citosterol, que es un principio activo, un metabolito secundario que tiene una característica que identifica a la hierba del sapo de toda la vida. Por costumbre se utilizaba la hierba del sapo para bajar las grasas como hipocolesterolémico. Y estos fitoesteroles o B-cisteroles que tiene esta planta es lo que le da esa capacidad. Entonces, esa es otra manera como se prescriben los medicamentos. Y hay otra que es la homeopática. La homeopática no se basa exclusivamente en los principios activos. Ellos consideran que las plantas tienen la capacidad de curar las patologías que son similares a los síntomas que daría la intoxicación de la planta. Y aquí tengo un medicamento que se llama Nux vomica. La Nux vomica es un medicamento homeopático que está hecho de la nuez vomica, que es rica en alcaloides. No obstante, los homeópatas no consideran los principios activos para sus efectos terapéuticos, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera en cómo se preparan los medicamentos. Y para mencionar un último ejemplo, tengo este tipo de formulaciones que se hacen a partir de plantas deshidratadas. Y esto es a base de cola de caballo, tiene cabellos de elote y otras plantas que lo que hacen es potencializar la función del riñón, pero manteniendo su equilibrio. Si das muchos diuréticos, quizás no le va a venir al paciente, o si das muchos diuréticos saluréticos o
hay diferentes tipos de diuréticos. Si solo damos de uno solo, podemos ocasionar un desequilibrio en los minerales del paciente, pero esta formulación permite que haya un equilibrio entre los elementos que se tienen que eliminar. Entonces, las plantas, como se dan cuenta, tienen efectos terapéuticos y las presentaciones van a variar dependiendo de lo que se quiera utilizar. Las plantas que los principios activos que se quieren aprovechar son aceites esenciales. Normalmente se utiliza en extractos de aceites, ¿no? De esencias de aceites y no se van a utilizar ni en cápsulas, ni en tinturas, ni en nada de eso. Entonces sí es importante que conozcan qué principios activos tiene una planta, porque dependiendo de esos principios activos quizás nos va a interesar más darlo solo, darlo combinado, o darlo en tintura, o darlo en cápsulas, o darlo en otro tipo de presentación. Estos ejemplos que yo les he dado son los ejemplos más comunes que utilizamos aquí en México. Aquí en México también, pero especialmente en otros países, en Europa y en Estados Unidos, se utilizan mucho productos naturales estandarizados. Es decir, que se puede cuantificar con exactitud qué cantidad de principios activos tiene una planta. A esto le llamamos fitomedicamentos. Y entonces nosotros podemos prescribir cierta cantidad de miligramos en proporción a los principios activos para conseguir un efecto terapéutico específico en cada paciente. Eso es muy interesante, quizás esta asignatura les va a ayudar a poner los cimientos para comprender este tipo de terapia y conforme vayan formándose, pues poder hacer este tipo de prescripción. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada Ángela. Mi nombre es Yadira Cordero y me gustaría preguntarle, ¿quiénes son los especialistas en su comercialización, administración y consumidores? Bueno, especialmente se espera que las personas que sean profesionales en la prescripción de este tipo de tratamientos sean personas que tengan una formación, como en el caso de ustedes, ¿no? Que van a ser futuros licenciados de herbolaria y fitoterapia. Es diferente, pero aquí en México yo también reconozco que por cultura uno va al mercado y ahí el hierbero te da un puñito de esto, un puñito de otro y igual te funciona, no digo que no. Pero yo sí creo que tiene que haber una gran diferencia entre lo que prescribe una persona en un mercado a lo que prescribe un licenciado de herbolaria y fitoterapia. Las personas que tienen preparación pueden seleccionar qué tipo de plantas son las más adecuadas en cada paciente. Por ejemplo, en un problema de riñón, el hierbero igual da lo que por tradición se usa, pero ustedes tienen que saber si tiene alta la uremia, si tiene alto la urea, la creatinina, si está tirando proteínas o si lo que tiene es edema. ¿Qué quieres conseguir en ese paciente? Y si ese paciente está tomando medicación, ¿cómo interactúan las plantas que tú das con esa medicación? Y cuáles estarían contraindicadas de acuerdo a cada paciente en particular. Entonces se espera que las personas que tengan una formación puedan ser quienes lo prescriben. En el caso de los medicamentos homeopáticos que se prescriben desde otra visión, como ya les comenté, y luego lo aprenderán más profundo en la licenciatura, pues se espera que también sean médicos homeópatas o homeópatas licenciados en homeopatía que tengan una formación y que sepan cómo prescribir los medicamentos homeopáticos a cada persona de acuerdo a la similitud de los síntomas de cada paciente. La homeopatía no se prescribe por enfermedad, sino se prescribe tratamientos individualizados, personalizados de acuerdo a cada paciente. No sé si haya contestado sus dudas o hay alguna pregunta más. Muy bien, doctora. Creo que
Fue muy interesante, muchísimas gracias. Y como resumen, podemos comentar de esta entrevista que la herbolaria y la fitoterapia, sobre todo la fitoterapia, nos va a dar la oportunidad no solamente de decirle, pues tómese un puñito de hierba del sapo, otro puñito de anís, porque cada persona tiene un puñito diferente, ¿no? Y quizás no sea lo más conveniente. La ventaja que tiene la comercialización es que pues están revisados por sanidad de manera que ya le indican las dosis. Es decir, es la hierba seca, ¿verdad? Pulverizada, puesta en cápsulas y ya con una administración que garantiza que esa persona no se va a intoxicar. Esta es la gran ventaja de utilizar productos comerciales para poder atender a sus pacientes en consulta, ¿verdad? Y ya, pues además lo que ha expresado muy bien la doctora. Pero sobre todo, lo más interesante de esta asignatura va a ser poder ver, analizar qué principios activos son los que tienen un efecto sobre cierta dolencia o cierto padecimiento. Porque ustedes ahí van a poder, y hay productos, ¿verdad?, específicos para ese tipo de dolencia, utilizando solamente los principios activos. Eso es un campo muy, muy interesante que como profesionales lo van a disfrutar mucho. Entonces, como siempre, antes de poder recomendar cierta planta, hay que hacer un historial clínico muy riguroso de la persona para que la planta que ustedes le den realmente no tenga alguna contraindicación, ¿verdad? Como muy bien dijo la doctora, por ejemplo, con los diuréticos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela Gabriela, y también Buenas a noches. los participantes. No se vayan todavía, no se vayan.